Saludamos a Francisco Clapp, investigador del Programa Económico de Libertad y Desarrollo. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Hola, gracias por la invitación. Bueno, cayó la actividad económica, sin embargo el desempleo sigue estable, no ha caído fundamentalmente el empleo, pero sí ha caído el ánimo de los empleados respecto a sus condiciones y a sus perspectivas futuras. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta encuesta que ustedes entregaron el día de hoy? A ver, lo primero, que estoy completamente de acuerdo contigo, el empleo ha mostrado mucha robustez y uno esperaría que con actividad por debajo del 2% uno empezara a ver tasas de desempleo más altas y yo espero que se vean, no lo espero, pero creo que se verán en los meses de invierno. Habiendo dicho eso, claro, las perspectivas sí se han desplomado. Vamos revisando algunas de las cifras, si te parece. Como tú comentabas, sí, el miedo a perder a perder el trabajo es alto. Aquellos que declaran que es alto, muy alto, es de un 44% y solo un 6% declara que es muy bajo. Si a esto tú, por ejemplo, le sumas las cifras acerca de las aspiraciones de los que sí tienen trabajo, donde la mayor parte del tiempo suele estar a la delantera una mejor remuneración, lo que es muy evidente. Pero en los periodos de crisis y ahora estamos viendo que un trabajo más estable y más seguro pasa a la delantera con un 39%. Eso te indica de otra forma lo mismo, de que las personas tienen perspectivas más malas, aunque seguimos viendo tasas de desempleo bastante buenas. Ahora, tú decías que estas tasas de desempleo podían tener una modificación ya con el invierno. ¿Cuáles son las proyecciones que hacen ustedes respecto a esta tasa de empleo que tenemos hoy actualmente? Claro, nosotros vemos que ya en los meses de junio, julio deberíamos estar hablando de tasas por sobre el 7%. La agricultura ahora nos está ayudando mucho y nos está ayudando no solo contra los meses de invierno anteriores, sino también contra los meses de verano del año pasado, porque si lo recuerdas, fue muy malo para la actividad agrícola, hubo unas heladas, las cosechas fueron muy malas, entonces no se contrató tanto, entonces todo eso está compensando este año y eso nos está ayudando un poco. Ahora, hay una cosa más larga y aprovechando de que hoy día se publicó el informe de política monetaria del Banco Central, donde hay un recuadro muy interesante acerca del desempleo y por qué se ha mantenido tan bajo. Y hay un efecto que es bien estructural y que creo que vale la pena comentarlo, que es que hoy día la población joven que está buscando trabajo es menor que hace 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque, uno, porque hay menos jóvenes, está cambiando la demografía, y dos, porque más jóvenes están estudiando en la universidad y en centros de formación técnica. Entonces, ese solo evento ya hace que las tasas estables que uno observa de desempleo sean más bajas. Entonces, si bien un 6% hace 10 años era una tasa espectacular, quizás hoy día un 6% sea una tasa más bien regular. Y esperaremos ver tasas del 5% quizás cuando estemos creciendo nuevamente. Ahora, claro, esa es, digamos, esta es una encuesta solamente de percepción. Claro. De cuál es el ambiente que se percibe, de qué es lo que espera para adelante. Tú dices que hoy día la gente que está buscando no cambiarse de trabajo, sino que busca la seguridad, que no busca ni siquiera ganar sueldos mayores o horarios mejores, sino que tener un empleo estable a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con el tema de las remuneraciones y de la perspectiva de qué es lo que ha hecho el gobierno para mantener el empleo? ¿Cuál es la percepción de la gente? Bueno, eso ha cambiado bastante y es bien interesante. Pues, si nosotros miramos marzo del 2014, cuando la encuesta fue tomada solo días antes del cambio de gobierno, vemos que un 33% decía que el gobierno no lo estaba haciendo mal. Hoy día eso es un 57%. O sea, tenemos un 57% que dice que el gobierno lo está haciendo mal y solo un 36% que dice que lo está haciendo bien. Entonces, en ese sentido, hubo un cambio de tendencia muy claro. Ahora, esto siempre es una mezcla es una percepción, es una mezcla de lo que realmente está haciendo con lo que se observa. Ahora, ¿cuán representativa es esta muestra? Porque estaba viendo las características que tiene la muestra, son cerca de 900 personas encuestadas, pero a través de llamados telefónicos. Correcto. ¿Qué margen de error tiene esta encuesta? Tiene un margen de 3%. Que es como todo el que es el tipo torno y es representativa de un 80% de la población. ¿Por qué? Porque no se llama zonas rurales, que están de difícil acceso, más bien urbana. Ahora, ustedes también quisieron preguntarle a las personas el impacto que ven o que esperan ver de la reforma laboral por sobre el trabajo que ellos realizan. Y aquí hay situaciones bastante disímiles porque es casi la mitad, dice, o sea, un 22% dice mejorará la calidad del empleo esta reforma laboral, el 23%, un punto más, dice empeorará, el 41% dice se mantendrá igual. Digamos, frente a una cosa desconocida, ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes de que un 23% diga que va a empeorar? Mira, aquí yo no sé una tendencia clara. Y eso es una primera pista. O sea, la gente no tiene claro
y más bien no sabe qué es lo que esta reforma le va a generar en su empleo, si lo va a mejorar, lo va a empeorar, o simplemente lo va a dejar igual. Más aún, cuando nos ponemos más específicos en las otras preguntas, por ejemplo, y pensando que esta reforma aumenta mucho el rol de los sindicatos, vemos que el 58% de las personas encuestadas dice que los sindicatos no representan los intereses de todos los trabajadores, y dejando más bien en claro que representarían solo los intereses de un grupo más acotado, de la dirigencia o de cierta parte de los trabajadores, no más bien de todo. Y más increíble aún, cuando tú ya vas al más detalle del proyecto, y eso es sorprendente porque uno esperaría que muchas veces la gente no está tan informada de los detalles, respecto a si otros grupos negociadores deberían poder negociar, valga la redundancia, con el empleador, y no solo el sindicato, que es algo que el proyecto, si se aprueba como está hoy día, lo haría más bien, lo haría de facto, no más bien de... aunque no está escrito, vemos que 3/4 de las personas encuestadas no están de acuerdo, y están de acuerdo con que sí, tiene que haber otros grupos negociadores aparte del sindicato que puedan negociar, y que las personas que decidan afiliarse al sindicato tengan los beneficios, y los que no también pueden tenerlos. Claro, pero desde el punto de vista de lo que es la reforma laboral, y lo que busca es mejorar la sindicalización o fortalecer los sindicatos, claramente es el sindicato el que llevaría la delantera en cuanto a la negociación. Claro, pero por eso el proyecto es bastante estricto y crea las condiciones para que el sindicato sea más bien el único negociador que haya, y aquel que no está afiliado al sindicato esté en una posición bastante desmejorada. Pero lo que vemos es que a las personas no les parece que sea el sindicato el único que pueda negociar, y eso es súper concordante con que ellos vean que el sindicato no siempre representa los intereses de todos los trabajadores. Bueno, el 74% dice que otros grupos de trabajadores también deberían negociar con el empleador, y solamente un 15% apoya que solo lo hagan los sindicatos. A tu juicio, ¿por qué se manifiesta este número? ¿Qué es lo que está revelando? ¿Una desconfianza hacia los sindicatos? ¿Una historia de malas experiencias sindicales? ¿Qué es lo que está revelando? Es súper consistente con la otra pregunta que veíamos, donde prácticamente un 60% de los trabajadores dicen que los sindicatos no necesariamente representan todos los intereses de todos los trabajadores. Entonces, si hay un grupo negociador que va a ser único y no necesariamente representa los intereses de todos los trabajadores, sin duda levanta algo de sospecha. Sin embargo, claro, la Fundación Sol tiene una visión bastante distinta. Dice que una mayor negociación colectiva implicaría mejor distribución del ingreso, y eso claramente sería un beneficio para los trabajadores. Esta percepción respecto a la reforma laboral, ¿es por desconocimiento, por el clima general que está viviendo el país, a lo mejor de un poco más de pesimismo? ¿A qué lo atribuyes? A ver, primero, con respecto a la Fundación Sol, esto es una encuesta y esto es lo que responden las personas. Claro. Claro, lo otro es un estudio de ello. Ahora hay que tener mucho cuidado cuando uno ve los estudios de distribución del ingreso con respecto a sindicalización, porque muchas veces sí, puede que aplanen la distribución del ingreso dentro de aquellos que tienen trabajo, pero muchas veces también impactan la tasa de participación, la tasa de desempleo, y por ese lado tú generas más desigualdad a nivel de la sociedad, que creo que es más importante que dentro de los que tienen trabajo. ¿Por qué? Porque no hay nadie más desigual que aquel que no puede optar por un empleo, porque los sindicatos, por ejemplo, generan condiciones que dificultan que algunos que no pertenecen al sindicato se empleen. Y de acuerdo a Libertad y Desarrollo, ¿esta reforma laboral implicaría un golpe al empleo? Sí, sin duda, sin duda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente lo que hace es que los trabajadores que estén sindicalizados van a tener una posición negociadora mejorada. Eso no cabe duda alguna, va a ser más muerte, pero va a probablemente rigidizar el empleo, va a probablemente hacer que, como hemos visto en las experiencias internacionales con los sindicatos, que los sindicatos ponen reglas que, está bien, los sindicalizados muchas veces las valoran, o como revela la encuesta, algunos de los sindicalizados las valoran, pero que hacen que sea más difícil emplear a cierto tipo de personas. Por ejemplo, personas que no pueden adaptarse a ciertas jornadas, personas que están dispuestas a hacer otro tipo de trabajo, personas que están dispuestas a aceptar otro tipo de remuneraciones porque necesitan el empleo y que simplemente quedan fuera del mercado del trabajo. Claro, pero eso también se interpreta como una tremenda fuerza de la empresa que va en detrimento de la calidad del trabajo de los empleados. ¿Cuál es para ustedes el equilibrio? A ver, el equilibrio es sin duda que existan sindicatos, la existencia de sindicatos es positiva, pero creemos que forzar ya sea a través de diferentes mecanismos o dejándolo por escrito, que todo aquel que trabaje tiene que estar sindicalizado y que solo puede obtener los beneficios de la negociación con el empleador a través del sindicato, nos parece que es excesivo y que confiere demasiados poderes a un grupo de trabajadores que no necesariamente, como dice la encuesta, representaría a todo. Hay que crear mecanismos para que la negociación sea lo más eficiente posible. En Chile tenemos tasas de paro ilegal que son demasiado altas y que son preocupantes. Entonces tenemos que avanzar hacia mejores mecanismos de negociación, pero no necesariamente dándole todas las atribuciones al sindicato, no necesariamente dándole titularidad sindical absoluta. ¿Y cómo se fortalece para ustedes la calidad del empleo? ¿Cómo se fortalece? Lo primero es creando empleo. O sea, cuando tú tienes un mercado que logra crear puestos de trabajo,
las remuneraciones aumentan, personas con poca calificación pueden calificarse, las empresas los buscan y los forman. O sea, el dinamismo de la economía de por sí solo ya genera mejores condiciones laborales y ese es el primer paso, o sea, la condición necesaria. Un segundo paso es mejorar estas negociaciones. Perfecto. Francisco Clapp, muchísimas gracias. Aquí tenemos el informe, entonces, la encuesta del Instituto de Libertad de Desarrollo de acuerdo a las perspectivas y a la percepción de los trabajadores respecto a la calidad del empleo, lo que va a pasar en el futuro y sobre todo en este escenario de reforma laboral. Muchísimas gracias por haber estado aquí conversando con nosotros a esta hora de la tarde. Gracias por la invitación.